Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Leo, con el trabajo, como siempre. Ya sabes que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, en lo laboral. Por cierto, Leo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Leo, que sí estáis trabajando. Tienes cierta confusión de si tú estás en el lugar indicado o no. Bien, entonces aquí dicen las cartas, Leo, esto es algo que está en ti. Tú en este lugar tienes opción de estar tranquilo, de estar tranquila. Pero si tus expectativas son otras, dicen las cartas que tú te deberás de plantear más adelante, Leo, un cambio. Bien. Los Leo que no estáis trabajando, vas a tener noticias bastante positivas. La primera noticia que veo, Leo, tiene que ver mucho con el tema de cubrir una baja a alguien. Bien. Pero luego veo aquí también como que tú estás a la espera de noticias de una persona que tú ya conoces, que son unas noticias como para formar algo, ¿bien? Como para montar un negocio o formar parte de algo. Y esta noticia llegaría dentro de 2 meses aproximadamente. Los Leo que tenéis un negocio. Hay cierta confusión respecto a la estabilidad, seguridad de tu negocio, ¿bien? A ver, no hay nada real ahora mismo. Todo lo que tú estés pensando ahora mismo, Leo, no hay nada real. Entonces aquí dicen las cartas, Leo, tendrás la oportunidad de que tu negocio se asiente, sea más estable, sea más seguro. Sí, será más adelante. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos con tu economía. Leo y tu economía. Vamos a ver cómo está la situación económica, mi queridísimo Leo, que dice que vas fluyendo, ¿no? En la economía vas fluyendo, vas avanzando. Todos los Leo que estéis esperando un dinero importante, aquí dicen las cartas, llegará ese dinero importante. Sí, llegará ese dinero, ¿eh? Y luego veo muchos de vosotros, Leo, que queréis que avance algo relacionado con una persona que tenéis cerca, que esto, pues bueno, parece ser que también afecta, evoluciona lo que es vuestra economía. Aquí dicen las cartas que esto pasará dentro de un par de meses, ¿eh? Leo, todos los que estéis esperando firmar asuntos importantes relacionados con tu economía, dicen que esas firmas se van a dar. Todo lo que estéis esperando una venta, eso que ha sido una venta importante, una compra importante, se dará en el mes de octubre, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que llega el momento de dejar marchar algo. Hay que separarse de una situación de tu vida, hay que salir de una situación, ¿eh? Dice, no es tan malo salir de esta situación o el mostrar algo tuyo que va contigo. Dicen las cartas, no es tan malo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que hay una persona que se alejó de tu vida. Tú te habrás preguntado muchísimas veces por qué pasó esto, ¿no? O no entendiste muy bien
ese alejamiento. Hay una figura materna muy relacionada, ¿no?, con este alejamiento. Bien, Leo, solteros, dicen las cartas que tú, en tu lugar, en tu entorno laboral, o si va a haber cambios en tu entorno laboral, que prestes atención a esos cambios. Yo no quiero que pienses que esto va a suceder de la noche a la mañana. ¿Por qué no quiero que pienses eso? Porque antes de esto, antes de que suceda esto, tú tienes que pasar por ese momento de... no voy a decir de soledad, porque tampoco es de soledad, pero sí de encuentro contigo mismo, ¿vale? También tengo que decir que muchos de vosotros, Leo, podéis tener reencuentros con personas del pasado, pero estos reencuentros, dice, estancarían más tu futuro sentimental, ¿vale? Entonces, la persona importante que yo veo en tu vida, Leo, es una persona que dicen que está en otro lugar, que es una persona que tú ni siquiera conoces, que es una persona que puede ser que en un principio esté con alguien más y que esto sea, digamos, una relación oculta en un principio. Pero esto no quiere decir nada el que sea en un principio así, ¿bien? Porque dicen las cartas que tú eres la persona que pondrás a elegir a esa persona. O sea, ya esta persona viene de antes de otras relaciones ocultas. Nadie ha sido capaz de poner a elegir a esta persona. ¿Por qué? Porque no había sentimientos. Pues esto es muy distinto a lo que yo estoy viendo aquí. Entonces hay una elección en este caso. Esto es lo que yo quiero que tengáis en cuenta. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. Bueno, aquí Leo, sale mucho una situación de decir, tú te estás planteándote mucho tu vida, ¿no? Dice, a veces piensas que la persona de tu vida tiene que ver con una amistad tuya. Quizás sea un amor platónico. Dice, olvídate de eso, Leo. Dice, es el momento de ser objetivo con uno mismo, Leo. Esta parte sale muy marcada. El ser objetivo con uno mismo, muy importante esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí son las cartas. Dice, te cuesta salir un poco... te cuesta salir de la situación en la cual estás, no te cuestan los cambios, te están costando los cambios. Quizás que no tengas muchas ganas, pero los acontecimientos que están por venir, Leo, tú tienes que tener en cuenta que están por destino en tu vida, ¿bien? Y que si hay alguna ilusión, por lo que yo estoy viendo aquí otra vez en esta tirada, que tienes, que bajo mi punto de vista es un amor platónico, esto aquí no va a pasar nada, aquí dicen unas cartas, aléjate de esto, porque esto te mantiene en el mismo punto pero nunca va a avanzar, es algo que no va a avanzar, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Leo, que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir. Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Bueno, estamos en un momento importante de nuestra vida, entonces aquí dicen las cartas, este es un momento en el cual uno con uno mismo hace una elección, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que o sigo peleando
¿O me inclino más por coger el camino de la paz y de la armonía? Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Bien, mira, Leo, aquí dicen las cartas, hay cambios en tu relación, que son cambios necesarios, importantes, bien, porque son importantes. Pero también dicen las cartas que algunos de esos cambios son provocados por uno mismo. Bien, con las acciones y con las actitudes, ¿vale? Son cambios que vienen acorde a las acciones y las actitudes que hacemos, que optamos. Bien. Leo, casados, en convivencia y novios. Hay algo aquí que dice que tú a veces quieres tomar decisiones. Hay una situación aquí en la cual tú quieres tomar decisiones, pero nunca llegas a tomar una decisión. Y no llegas a tomar una decisión, dicen las cartas, porque no eres capaz, no por nada, porque haya una razón, sino porque realmente tú no eres capaz de tomar una decisión. Dice, puedes decirte a ti mismo muchísimas cosas, ponerte muchas excusas, decir, no es por esto, no es por eso, es porque no eres capaz, ¿vale? Lo que pasa es que el ser humano, el cerebro, automáticamente se pone excusas, ¿vale? Para no tomar decisiones. Y luego no es esa la razón. Bien, vais a hacer muchos de vosotros un viaje, un desplazamiento, así lo dicen las cartas. Ese desplazamiento, dice, trae cosas positivas en vuestra vida, nos liberan también un poquito de las malas energías y demás. Pero aquí hay una parte muy importante también en la relación, que tiene que ver con lo laboral. Y esto que tiene que ver con lo laboral, dice, esto os aleja a vosotros realmente, pero también estáis cómodos con la situación, aunque os aleje y sois conscientes de que os aleja, también estáis cómodos con la situación, porque para vosotros a lo mejor es más importante los asuntos laborales, cierto estatus social, que los sentimientos, las emociones y todo lo que conlleve eso. En cuanto al tema de las personas que se acercan a tu vida, aquí dicen las cartas, que siempre estás evitando, uno de los dos está evitando que personas del pasado tengan mucha relación o alguna relación con nosotros. Tenemos miedo a algo. Y esto ya cada uno tiene que aplicar a su historia. Esto no es para todos, evidentemente. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, dice, por muchas vueltas que se le den a ciertas situaciones, dice, al final, dice, nos damos cuenta que nos volcamos más por lo que es lo económico. ¿Bien? Así lo dicen las cartas, Leo. Bueno, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu lectura general. Leo, casados, en convivencia y novios. Bueno, aquí, Leo, dicen las cartas que hay algo en tu pareja, ¿no? Dice que no has terminado de valorar, ¿no? Esta parte es muy importante, Leo, también. Dice, dale el valor que necesita tu pareja. Dice, y ahí tendrás muchas respuestas de las cuales tú no tomas decisiones. Bien, mi queridísimo Leo, ya me contaréis. Vamos a seguir, Leo, seguimos con tu
mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver cómo están las energías, Leo. Tu mensaje especial del amor te dice: Leo, no rechaces lo que te brinda, aparte de amor, amistad. ¿Bien? Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Leo, seguimos. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. La retención de líquidos está marcando bastante, Leo. Todos los que hayáis tenido algún problemilla relacionado con la piel, dicen las cartas que vas a tener buenas noticias, Como siempre os digo, mi queridísimo Leo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general te dice: Leo, es el momento de cerrar ciclos, de asegurarte lo que tú has conseguido, sobre todo de asegurarte lo que tú ya has conseguido. O sea que no es momento de jugársela más. Leo, el número 61 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.